La culpa. Deje de sentirse culpable por todo. La culpa es parte de la vida de muchos. Sentir culpa por triunfar. O por fracasar. Sentirse culpable por el modo en que educa a sus hijos o por comer de más. Libérese de las culpas para ser más feliz. ¿Por qué nos ponemos tan mal cuando aparece la culpa? Aceptamos pasivamente que nos castiguen. Nos autocastigamos. Somos capaces de perdonarnos, de pedir disculpas, o de recomponer una situación. Las reacciones al sentimiento de culpa difieren en cada persona porque todos tenemos historias distintas que fueron llevando a que se instalase en nuestro interior mecanismos particulares que se desatan cuando aparece esta emoción. Pero un común denominador es que siempre nos sentimos mal con nosotros mismos. Sin embargo, hay una forma de transformar este mecanismo que nos hace padecer cada vez que nos sentimos culpables, por otro más maduro que nos enseña el lado bueno del sentimiento de culpa. Es lo que se conoce como aspecto funcional de la culpa, es decir, entender que este sentimiento puede servir como un excelente mecanismo que nos permite aprender de los errores cometidos para no volver a equivocarnos. Comprender esto es, sin duda, un primer paso que nos ayudará a resolver muchas de las situaciones que nos traen problemas de relación y nos hacen sentir mal con nosotros mismos. El código moral. El sentimiento de culpa muchas veces nos invade, inhibe nuestra conducta, nos hace sentir despreciables, indignos de reconocimiento e incapaces de ser exitosos. Las frases que acompañan generalmente a quienes se sienten culpables son: por supuesto, merezco el castigo, yo soy malo, es justo que nadie me quiera, exagerando más de una vez el grado de responsabilidad que les cabe al producirse un incidente desafortunado. ¿Qué les pasa a estas personas que se sienten culpables por todo? En principio tratemos de entender dónde nace este sentimiento empezando por una pregunta clave. ¿Qué es lo que nos lleva a que en muchas situaciones nos sintamos culpables, aun cuando no existan razones concretas que lo justifiquen? Esto puede responderse, según la psicología, explorando nuestro interior. Dentro de cada persona existe un sistema de normas intelectualizadas que guían su conducta. Para entenderlo bien, pensemos que así como los países se rigen por una constitución que regula la interacción de los habitantes y así como las religiones tienen un conjunto de preceptos morales, como los 10 mandamientos de la tradición judeocristiana, eso también existe dentro de cada sistema individual. Cada uno de nosotros tiene consciente e inconscientemente un conjunto de pautas que marcan su comportamiento. Este es nuestro propio código moral que puede o no coincidir completamente con el código social en el que vivimos, el cual por supuesto ha contribuido en gran medida a determinar al nuestro. El contenido del código moral personal es el conjunto de normas que organizan nuestro comportamiento. Esas normas pueden enunciarse, por ejemplo, como no frustrarás a los otros, no dañarás a tus padres, no te irás de la casa de tus padres antes de casarte. Una vez que el contenido del código se estableció, empieza a funcionar una suerte de sistema que garantiza su cumplimiento. Para explicarlo mejor, volvamos a nuestro ejemplo. Así como en un país está la policía que asegura el sistema judicial y el cumplimiento de la Constitución, este código de cada uno tiene un sistema que trata de asegurar su cumplimiento. Este sistema, que puede llamarse guardián del código, hace que cada vez que uno transgrede una norma o alguna de las pautas del código, se encienda una señal informando que el código se ha transgredido. Se trata de una suerte de castigador interno que cumple funciones de tortura dentro nuestro. El remordimiento. Una de las consecuencias más comunes del sentimiento de culpa es el remordimiento. ¿Qué es este sentimiento más precisamente? Clínicamente se define como el pesar interno que produce en el alma el haber realizado una mala acción. Es la inquietud que despierta la memoria de una culpa, que va creciendo imperceptiblemente dentro de uno. La vivencia del remordimiento es como tener un objeto intragable atravesado en la garganta, que finalmente se volverá contra uno mismo. El problema principal del remordimiento es que muchas veces se desconoce su origen.
Se experimenta como una sensación que está continuamente presente pero no se sabe exactamente cuál es la culpa que está escondida detrás originando este malestar. Freud describe el remordimiento como la manifestación de la emoción de culpa. En ciertos escritos lo vincula con el sentimiento consciente de culpabilidad, mientras que en otros la asocia a su sentido inconsciente. Si nos preguntamos qué nos pasa a nosotros, veremos que, efectivamente, a veces nos sentimos culpables porque reconocemos haber hecho algo desacertado, mientras que muchas veces tenemos la sensación de que algo no va, pero no sabemos qué es. Cuando conseguimos elaborar esa sensación contradictoria, podemos entonces darnos cuenta de que nos sentimos culpables aunque no hayamos hecho nada con una mala intención. El resentimiento, que sobreviene cuando uno no ha conseguido elaborar la culpa inconsciente y su castigo, se vuelve obsesivo y doloroso. Es decir que aparece como un pensamiento reiterado que va minando la autoestima. Te lo mereces, fuiste agresivo, fuiste insensible, y le impiden llevar adelante actividades que a uno le resultan gratificantes. Ponerse de acuerdo. Para despejar el remordimiento es necesario, en primer lugar, reconocer cuál es la culpa que lo está provocando. Una de las formas más rápidas de conseguirlo es tratar de identificar cómo actúa en nuestro pensamiento esa función interna que nos castiga. Siempre lo hace bajo pensamientos autoacusadores que recriminan el no haber cumplido una de las normas de nuestro código moral. La pregunta es: ¿estamos verdaderamente de acuerdo con que hemos violado una norma? ¿O solo la hemos violado aparentemente? Esta es la pregunta importante ya que la resolución del problema de la culpa se basa en la posibilidad de revisar la norma que está rigiendo y ver si efectivamente todavía uno la considera tan válida como en el momento de haberla aprendido. Vayamos a un ejemplo. De chico, en la escuela, la maestra le decía que no podía salir del aula sin permiso porque si lo hacía le pondría una sanción. Ahora, de adulto nadie le dirá que no salga de la clase de computación unos minutos antes si usted tiene otra obligación. Por lo tanto la norma no debe retirarte del aula sin permiso, ya no tiene ningún sentido. A pesar de eso, usted se sentirá culpable y no se atreverá a utilizar su derecho adulto para retirarse porque todavía sigue rigiendo en su esquema interno aquella norma antigua que, si bien tenía un cierto sentido en su infancia, hoy, en su adultez, ya no lo tiene. Para que una culpa disfuncional como la de este ejemplo, que muchas veces nos paraliza pueda transformarse en una culpa funcional, es necesario hacer una revisión interna que nos permita ponernos de acuerdo con nosotros mismos. Una especie de pacto donde nos comprometemos a cumplir todas aquellas normas con las que normalmente estamos de acuerdo y a no respetar aquellas que para nosotros no tienen ningún sentido. De este modo, si somos fieles a este pacto con nosotros mismos evitaremos el sentimiento de culpa disfuncional ya que siempre habremos actuado de buena fe. Aunque obvio, es necesario aclarar que esto no tiene nada que ver con el sistema de leyes jurídicas de una nación que si no son respetadas, por muy libres de culpa que nos sintamos interiormente, el castigo de infringir una ley pública será inevitable. ¿Para qué sirve la culpa? Cuando la culpa recupera su carácter funcional vuelve a ser lo que es. Una señal de alarma que indica que se está transgrediendo cierto límite. Exactamente igual que cuando se enciende una luz roja que avisa que el tanque de nafta del automóvil está a punto de quedar vacío. La culpa indica que hay algo que está agrediendo mi integridad. Las normas antiguas tuvieron algún sentido en el momento de su creación, pero muchas veces sigue rigiendo un sistema sin ser revisadas. Tratar de vivir sin normas, quizás suene como la solución más fácil al problema de la culpa. Si uno no tiene normas que respetar tampoco tendrá normas que transgredir y por lo tanto nunca se sentirá culpable. Sin embargo, este razonamiento no resulta efectivo ya que el único resultado de tal forma de vida sería la desorganización de la personalidad y por lo tanto, el sufrimiento. No se trata de negar la culpa, de evitarla ni de pretender jamás sentirnos culpables.
La solución es entender que estamos en un proceso de aprendizaje permanente donde nuestras normas se van construyendo, legitimando y adaptando a nuestra evolución y nuestro crecimiento. Constantemente debemos hacernos la pregunta de si estamos de acuerdo con la norma que está rigiendo un determinado comportamiento, y si la respuesta es no, automáticamente debemos estar en condiciones de generar una nueva pauta que guíe nuestra conducta. Cuando estos aprendizajes se realizan, el sentimiento de culpa deja de ser un sentimiento disfuncional, destructivo, generador de sufrimiento y no generador de aprendizaje, e inicia el camino de convertirse en un sentimiento de culpa funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que la culpa nos es sumamente útil cuando puede llegar a definirse del siguiente modo: como un sistema capaz de detectar con rapidez un comportamiento equívoco, que transgrede una norma aceptada y que está en condiciones de revisarla y actualizarla. La rebeldía crónica. En muchos casos uno termina con una tendencia a transgredir normas para molestar a quienes constantemente lo están acusando. Esto sucede cuando se genera una lucha entre ambos que se ha independizado del tema o de la norma particular que se debate. En este caso aparece un sentimiento de odio por una cuestión personal que genera la rebeldía crónica. Esta es la consecuencia del enojo y la frustración que se siente frente a aquel que está encargado de ordenar su conducta. El círculo vicioso se alimenta cuando la persona dañada termina haciéndole al culpado lo mismo que le reprocha a este que hace. Es decir, se acusa al culpado de ser hostil y agresivo, y a la vez lo castiga con hostilidad y agresión.